Muy bien, muchachos, en este video vamos a hacer un ejercicio para que uses bucles anidados. ¿Qué es un bucle anidado? Es un bucle dentro de otro bucle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haríamos? Ese es el ejercicio. Entonces, supongo que te ponen este problema. Te dicen, oye, queremos imprimir cada elemento del array y al lado queremos imprimir la suma de los elementos restantes. Entonces, date cuenta, imprimimos el 1 y al lado la suma de los elementos restantes, es decir, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. ¿Ves? Sigues con el siguiente elemento, imprimes ese elemento, el 2, y al lado la suma. Entonces son 3 más 4, 7 más 5, 12, ¿verdad? Imprimes el siguiente elemento y al lado la suma, 9. Imprimes el siguiente elemento, al lado la suma, 5. Imprimes el siguiente elemento y al lado pues la suma que no es nada, entonces es 0, ¿verdad? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Lo más importante ahorita en este momento es que le pongas pause al video y realmente te sientes y pienses cómo lo harías, ¿ya? Como te dije al inicio del video, son dos bucles, o sea, uno dentro de otro, y eso sería, realmente no es muy difícil. Lo que tienes que saber es cómo lo que tú haces se lo transmites a la computadora. Entonces, mira cómo se hace. Tú dices, ok, voy a recorrer, te lo voy a verbalizar y luego tú miras cómo lo llevas al código, ¿ya? Tú dices, ok, voy a recorrer el array de izquierda a derecha. Entonces, eso ya lo sabes hacer. Simplemente comienzas acá y empiezas a recorrer hasta antes del último, de la posición siguiente, el último elemento, ¿verdad? Que como vimos en el video anterior, es el length del array. Entonces, vas de izquierda a derecha. Ok, esa parte ya la sabemos. Ok, la siguiente, antes, en el código anterior que hicimos, en el video anterior, tú imprimías y seguías con el siguiente elemento. Imprimías y seguías con el siguiente elemento. Imprimías y así sucesivamente, ¿verdad? Date cuenta. Imprimías y seguías con el siguiente elemento. Imprimías y seguías con el siguiente elemento. Pero esta vez no vas a seguir de una vez con el siguiente elemento. Vas a decir, ok, ya lo imprimí, ahora voy a calcular la suma de los elementos restantes para poderla imprimir al lado. Eso es, ¿ok? Entonces ponle pause, intenta hacerlo. Si te queda mal, mira cómo lo soluciono yo y luego vuélvelo a hacer sin mirar, ¿ok? La idea es que vayas acostumbrándote a ir buscando la solución, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a crear primero un nuevo archivo que se llame 25 bucles anidados, ¿verdad? Y lo mismo que hablo, lo vamos a poner en el código. Entonces, ok, vamos a recorrer el array. Primero vamos a pintar el array, que va a ser igual a... Lo puse así fácil para las sumas fueran fáciles y puedas comprobar que te queda bien. Luego puedes poner obviamente cualquier número. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ok, y voy a crear un índice en la posición 0, entonces voy a poner un índice en la posición 0 y voy a tener un índice, entonces voy a tener aquí un índice en la posición 0, ¿verdad? Y otro índice en la posición siguiente, ¿ya? Entonces, después de que yo imprima el número,
voy a coger este índice y lo voy a recorrer desde el siguiente sumando los números. ¿Ok? Y luego muevo este y vuelvo a poner este acá y sumo los números. Y muevo este y vuelvo a poner este en la posición siguiente a este y sumo los números. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, tengo otro que va a ser el J, que va a ser el de la suma. ¿Ya? Entonces, vamos a recorrer desde antes de el último elemento. Como vimos en el video anterior, es lo mismo que length. Este length es 5, o sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5 va a estar hasta acá. Recórrame ahí desde la posición 0 hasta antes de esta posición, hasta antes de esta posición que es la 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 que quedan por acá, desde la posición 0 hasta antes, ¿verdad? Ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ok, para evitar el bucle infinito, pongamos de una vez que aumentamos la i. Con eso aseguramos que no se nos olvide, ¿ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Ok, lo ponemos acá. Ok, después de que lo pongo ahí, voy a mostrar el número en pantalla. Ok, lo vamos a mostrar en pantalla. Entonces, vamos a console.log. Vamos a poner aquí el número a imprimir. En este caso sería número sería el que está en esa posición, ¿verdad? O sea, el a sub i. Ok. Y ahora vamos a calcular ¿qué? Vamos a calcular la suma de los elementos siguientes. Entonces, ok, vamos a calcular la suma. Entonces voy a crear una variable suma, ¿verdad? Y voy a ir desde, mientras j sea menor al último elemento, igual lo mismo, porque acuérdate que la j, esta es la j, esta es la j y esta es la i, ¿verdad? La j va a ir a calcular la suma de los elementos restantes. Entonces se para acá y lo va a recorrer hasta el final, o sea, hasta antes de el elemento siguiente al último, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Ok. Esos videos, cuando estás comenzando, debes repetirlos. Precisamente esta partecita de los arrays, como te comenté antes de ver los arrays, es un tema que requiere de práctica, de ir entendiendo principalmente la posición 0, que es lo único que hace que sea un poco más difícil, porque no es 0, no es 1 como en nuestro mundo, sino es 0. Entonces eso hace que, ok, le demos una vuelta en nuestra mente hasta que lo interiorizamos, ¿ya? Entonces, si te estás sintiendo un poco como perdido, es cuestión de que practiques. Por ahora imites lo que estás viendo y luego lo hagas tú solo, como te comenté antes de empezar. Ya practicas, meditas y lo haces tú solo. Practicas, meditas y lo haces tú solo hasta que ya digas, ok, ya como que entiendo y sigues. ¿Ya? Si tienes cualquier duda, igual pregúntame y dado el caso, creo otro video para hacerlo más entendible. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a ir el J desde la posición siguiente. J va a ser igual a donde está la I más 1, ¿verdad? Donde está la I más 1. Y va a ir desde esa posición hasta antes del último. Esa es la idea. Y mientras va recorriendo cada elemento, va sumando. Suma va a ser igual a lo que estaba en suma más lo que está en esa posición. Entonces, a j, ¿verdad? Entonces va y suma y suma y suma y suma. Aumenta la posición de la j, como te das cuenta acá. Y al final, antes de dar toda la vuelta, simplemente imprimimos en pantalla n
¿verdad? N y la suma, ¿ok? Siento que este video es un poco complejo para ti, así que lo voy a hacer, vamos a terminarlo, vamos a hacer que tú lo revises, y en el siguiente video vamos a hacer esta partecita para que veas cómo se suman los elementos, ¿ya? Ese ejercicio no lo hemos hecho hasta ahora y considero que es importante que sepas qué significa eso de sumar, aunque ya lo hemos hecho anteriormente con los primeros videos, pero vamos a volverlo a repetir para que te quede un poco más claro esta parte, ¿ya? Pero en últimas es sencillamente vamos a recorrer el array de inicio hasta el final, eso es todo. Vamos a guardar en una variable ese número que estás donde estás parado en este momento, o sea este, ¿verdad? Este va a ser el valor de n va a ser igual, si ponemos acá n va a ser igual en este caso a 1, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más grande para que se vea, porque ahí no se ve, ¿verdad? Después de eso decimos que vamos a calcular la suma, ¿verdad? Entonces creamos una variable que se llame suma, aquí al lado, suma va a ser igual a 0, porque la inicializamos en 0, simplemente. Y decimos que, oye, pero ponme el índice en la siguiente posición de la i. Entonces, ponme el índice en la siguiente posición de la i. Lo mismo que hablamos, lo mismo estamos haciendo en el código, ¿verdad? Y ve y suma todo. Entonces, inicialmente suma es 0. 0 más lo que está en esa posición, 0 más 2, suma ahora es 2. 2, ¿verdad? Siguiente elemento. Siguiente elemento, ¿verdad? Ahora estamos parados en el 3, entonces suma es 2 más 3 da 5, ¿verdad? Siguiente elemento, 4, entonces 5 más 4 es 9, suma vale, ahora debería haberlo puesto acá, ok, vamos en 9, ok, y por último suma vale 9 más 5, 9 más 5 da una nueva suma que es 14. 14, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y al final, después de ya haber sumado todo y de haber corrido el índice, pues imprimimos n, que n es 1, y al ladito la suma, 14. Entonces va a aparecer 1 y 14. Que fue lo que nos pidieron hacer, ¿ya? Eso es todo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a limpiar la consola, vamos a imprimir el 25 y vamos a ver qué pasa. Entonces 1, 14, 1, 14, 2, 12, 3, 9, 4, 5 y 5, 0, que es exactamente lo que queríamos. Para concluir, lo más importante es que tú te preguntes cómo lo harías. ¿Cómo lo harías tú? Y después haces exactamente lo mismo que tú harías en el código. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre lo que yo hablé. Si te das cuenta, no hay ninguna diferencia entre lo que yo hablé y lo que iba haciendo acá, ¿ya? Eso es parte de la práctica que obviamente vas a ir ganando, pero eso es lo importante, ¿ok? Inicializo el array, me paro en la posición 0, todavía no defino la j porque la j la voy a definir por aquí abajo. Voy a recorrer todo el array, tomo el elemento donde estoy parado, voy a calcular la suma, calculo la suma, voy aumentando el índice de la j para tomar toda la suma y al final lo muestro en pantalla, ¿ok? El siguiente video, como te dije, vamos a hacer esta partecita que es la de sumar, ¿ok? Para que te quede más claro esta parte de lo que es no bucles anidados, esta solución que hicimos. Bucles anidados es sencillamente tener un bucle dentro de otro bucle, eso es todo, ¿ok? Muy bien.